Pues continuamos nuestra serie en la carta a los Romanos y ya vamos por el capítulo 6. Y la carta a los Romanos, como digo siempre, es una carta muy especial, una carta en la que Pablo prácticamente lo que hace es explicar el Evangelio. Explicar el Evangelio tal como él lo ha experimentado y tal como él ha vivido con el Señor durante años. Se dirige a una iglesia sencilla en Roma, una iglesia que no tiene nada de particular, pero que tiene un problema seguramente de enseñanza, de doctrina, y por eso quiere poner todas las bases del Evangelio en la iglesia. Y quiere que todo quede muy claro, porque él tiene la intención de visitar esa iglesia próximamente. Y quiere que todo quede claro. En primer lugar, en la carta, él va contando cómo él no se avergüenza del Evangelio que proclama. Y nos habla acerca de la realidad de las personas, tanto judíos como gentiles, que todos y cada uno de nosotros somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios merecidamente. Luego nos explica que hay una salida para esto, y es que hay justificación para nosotros, para los pecadores, a través de la fe en Jesucristo, y que no hay otra salida. Incluso nos pone el ejemplo de que esto ha sido así desde el principio, como pueden ver con la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como el pecado fue grande, pero más grande todavía fue la gracia de Dios. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Si recordáis, capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, Pablo termina con una sección donde nos ha explicado cómo conseguir la salvación y ahora va a ir a otra sección donde va a explicar cómo es la nueva vida del creyente. Y así he titulado la predicación de hoy, La nueva vida empieza. Y entonces aparece en la carta a los Romanos una especie de discusión que tiene Pablo con aquellos que podrían enfrentarse a lo que él está poniendo aquí. ¿Nunca habéis discutido con alguien acerca del Evangelio y os dice, sobre todo si son católicos? Ah, pues qué fácil, ¿no? Pues qué fácil, solamente por la fe. Solo por la fe. ¿Y por qué no con los actos? ¿Por qué no con las obras? Yo es que creo que con las obras son importantes, porque las obras me salvan, porque yo hago buenas obras. Y lo dicen una y otra vez, una y otra vez. Aquí Pablo va a tener una discusión con un rival semejante, hipotético. Él mismo se va a hacer la pregunta de ese tipo de personas. Y va a hacer dos en el día de hoy. Primera pregunta, versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay personas que piensan, bueno, qué bien. Pues como has dicho antes, Pablo, si abundó el pecado, la gracia más grande todavía. Pues vamos a pecar más todavía para que haya todavía más gracia. Eso ¿qué? Dice, pero vamos a ver. ¿Qué lógica tiene esto? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Él va a decir en el versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando aceptamos al Señor por fe y lo hacemos para que sea nuestro Señor y Salvador, hay algo que cambia en nuestra vida. Ya no nos comportamos como antes. Dejadme que lea los primeros versículos hasta el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces,
tenemos esta primera pregunta. ¿Vamos a seguir pecando ahora que tenemos la nueva vida en Cristo? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Volveremos a hacer lo que hacíamos antes de creer en el Señor? Hemos sido justificados por la fe en Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y esto me recuerda un poco a que a veces predicamos un evangelio incompleto. A veces es incompleto porque no decimos que estamos condenados por nuestro pecado. Y solo hablamos del amor de Dios, el amor de Dios. Pero a veces es incompleto porque nos centramos solamente en la salvación, en que tienes que creer en Jesús. Es como las películas en las que el chico conoce a la chica, después de muchos problemas finalmente se juntan, se casan y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿Y qué pasó después? La vida acaba de empezar para ellos. ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Tuvieron dificultades? ¿No tuvieron dificultades? Pablo es así con los creyentes. Se han convertido. Habéis entregado vuestra vida a Cristo. Habéis sido justificados por la fe en Jesucristo. Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Volvemos a ser como antes? ¿Nos comportamos como siempre? ¿O algo ha cambiado en nosotros? Eso es lo importante. Que nosotros hemos cambiado radicalmente a como éramos antes de creer en Jesús. Y si no ha habido un cambio, es que no ha habido una conversión auténtica y genuina. Dice en el versículo 2, después de en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los creyentes, todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, han muerto al pecado. Entonces, ¿cómo van a vivir en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Recordamos que hay una diferencia entre cometer un pecado y vivir en pecado. No es lo mismo. Un creyente puede cometer un pecado, pero no puede vivir en pecado. Cuando estuvimos estudiando la carta de Primera de Juan, lo vimos y lo machacamos mucho este concepto, ¿vale? Tenemos que ser capaces de vivir de una forma que agrada a Dios, que no quita que podamos caer, pero para eso tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende y nos sigue limpiando del pecado. Pero nosotros no nos agradamos del pecado. El creyente cuando peca sufre, porque no vive en pecado. No os olvidéis de esto cuando esté hablando de lo que dice aquí Pablo, ¿vale? Por eso Pablo dice que hemos muerto al pecado. Es una forma de vida que ya nos es ajena. Ya es aparte de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Es una nueva creación y por tanto ya no nos debemos al pecado como antes. El pecado ya no controla nuestras vidas, la controla el Señor. ¿Quedan reminiscencias? Por supuesto. Y Pablo va a seguir hablando de esto en el capítulo 7 muy claramente, porque Pablo no nos va a ocultar nada. Va a ser completamente sincero con nosotros y nos va a hablar de sus luchas contra el pecado. Igual que todos y cada uno de nosotros tenemos lucha contra el pecado. Y quien diga que no, miente. Y quien diga que ya el pecado no le hace efecto, miente. Lo sé. Yo lo vivo. Y hay una lucha. Y hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Pero ahora lo que nos está diciendo es algo más profundo. Está hablando de nuestra realidad espiritual. Y nuestra realidad espiritual es que estamos muertos al pecado. Y lo va a simbolizar Pablo aquí, lo va a reflejar, va a utilizar el símbolo del bautismo. El bautismo, que tenemos que recordar cómo es el bautismo en el Nuevo Testamento. Porque con el tiempo en la Iglesia lo vamos desvirtuando un poco, a mi parecer. Y me voy a explicar, ¿vale? Pero no os alarméis, pero sí que creo que se ha desvirtuado un poquito lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo era algo que era inmediato a la conversión de las personas. Cuando se predicaba el Evangelio, cuando Pablo predicaba el Evangelio, o cualquiera de sus colaboradores predicaba el Evangelio, y la gente creía, ese mismo día se bautizaban. Y no esperaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 años a bautizarse. La gente piensa que tiene que tener una especie de santidad interior para bautizarse, y eso no es.
El bautismo es un acto de obediencia y consecuente con la conversión de una persona. Y por eso, allí, en aquel momento, la gente se bautizaba inmediatamente. Creían y se bautizaban, siguiendo el mandato de Jesús, que había dicho: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era el mandato y eso es lo que hacían los siervos del Señor. Para reflexionar dejo lo de esperar tanto por el bautismo. ¿Has creído en el Señor? Bautízate. Nosotros tenemos la costumbre de supervisarlo para ver si de verdad se ha creído o no ha creído, pero la realidad es que eso no garantiza nada. Ni aún haciendo un cursillo, ni aún viendo con los años que parece que todo va bien. He visto muchas personas que se han bautizado después de años de esperar y luego se han apartado del Señor porque no creían. He visto otras que se han bautizado también igual en las mismas circunstancias y se han mantenido fieles en el Señor. Entonces, ¿es algo que cambia radicalmente el asunto de esperar? No lo es. ¿No lo es? Entonces, el bautismo evidentemente es algo que tiene que ser consecuencia de lo que se ha creído. Pero no tiene sentido esperar, siempre y cuando sea una decisión verdadera y libre. Y es el Señor el que luego va a decir quién es verdadero creyente y quién no lo es. No somos nosotros, ni siquiera los pastores de la iglesia, porque nos equivocamos una y otra vez. El que no se equivoca es el Señor. Entonces, recordamos que el bautismo, la propia palabra en griego del bautismo, indica que es algo que tiene que ver con inmersión, con sumergir a alguien en el agua, no como hacen los católicos de rociar agua encima de las personas. Tiene que ser inmersión. ¿Por qué? Porque de hecho aquí va a utilizar Pablo este ejemplo, de alguien que se sumerge en el agua y sale del agua. Y nos va a decir lo siguiente, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, el significado del bautismo. El que es sumergido en las aguas, es como si muriera con Cristo. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos sido sumergidos y es como si muriésemos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Esa es la idea del bautismo. Y eso es lo que Pablo está cogiendo, este símbolo tan potente, que es el bautismo que todos los creyentes habían vivido, para decir, a ver, vosotros que habéis sido bautizados, vosotros que habéis creído en el Señor, os habéis sumergido y habéis salido. Cuando os sumergisteis, os identificasteis con la muerte de Cristo y habéis muerto, pero resucitáis con Cristo a una nueva vida. Sois nuevas criaturas. Habéis resucitado, ya no sois lo que erais antes. Habéis muerto a vuestra vida pasada y ahora tenéis una nueva vida en Cristo. Es muy interesante las palabras que utiliza en el versículo 4, porque dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿vale? Y dice, para que, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva. De repente no es que tengamos vida nueva, sino que andamos. Es otra de las características de Pablo. La vida nueva en Cristo es un caminar, es un andar, no es algo estático, de ¡pum!, ya está, y nos quedamos quietos. No, es un caminar. Hemos resucitado para caminar en esa nueva vida en Cristo. Y tenemos que seguir andando con la ayuda del Señor. Vuelve a coger el simbolismo y ahora lo traslada al plantamiento, a la plantación. Porque si fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La semilla que es plantada, que muere en la tierra para dar vida a una planta. Es lo mismo.
Muerte y vida. Muerte y resurrección. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. La muerte de los creyentes, la resurrección de los creyentes. ¿Cuántas veces hemos dicho en la iglesia que la vida nueva del creyente empieza ya? En el momento en el que os habéis convertido, empieza la nueva vida. No empieza cuando nos muramos y estemos con el Señor. La nueva vida empieza en el momento de la conversión. Y ya estamos con el Señor. Y estamos caminando con el Señor. ¿Y lo veremos plenamente cuando muramos? Sí, claro. Pero ahora ya las tenemos que estar viviendo. Ya tenemos que estar caminando allí. Ya tenemos que estar comportándonos de una forma completamente diferente. El pecado quedó atrás. Y es algo que nos tenemos que recordar a nosotros mismos. El pecado quedó atrás. Colosenses 2:12, si me acompañáis. Colosenses 2:12 nos dice esta misma idea. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí introduce además la idea del poder de Dios que lo levanta de los muertos. El poder de Dios que nos levanta de los muertos. El mismo poder que levantó a Jesucristo nos levanta a nosotros. Y por eso no podemos rendirnos al pecado. La nueva vida es una vida donde el pecado no es nuestro Señor. Y nosotros hemos cambiado. La idea también está en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 5. Lo voy a leer desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor nos da vida, vida nueva. Y nos dice más cosas aquí Pablo, versículo 6. Nos habla del viejo hombre, de nuestra vida pasada, de esa vida dominada por el pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por favor, hermano, hermana, yo mismo, a cualquiera, no dejemos no olvidemos nunca que ya no servimos al pecado. Ya no servimos al pecado porque nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser, nuestra vida pasada quedó crucificada en la cruz de Cristo. Ya no está más. Ahora somos llamados a vivir para Él, a vivir para el Señor. Para el Señor. Pero ¿sabéis qué? Que si esto no lo tenemos en mente, si esto no lo recordamos constantemente, a veces, por nuestras propias luchas, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios pecados, nos ahogamos y nos olvidamos de esto que es tan liberador. A veces he visto gente tan agobiada por el pecado, siendo creyentes, ¿vale? Porque han cometido pecados y ven el pecado y dicen, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Y no ven la salida y aparece otro pecado y uno empieza a agobiarse y dice, ¿qué pasa? Pero si yo soy creyente, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué hay pecado? Pero si el Señor... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso el Señor no me quiere? ¿Acaso yo no estoy bien? Recuerda, esto está escrito, como si estuviera escrito en piedra, grabado. El Señor dio muerte a tu vida pasada y ahora te ha dado una vida nueva. Busca esa vida nueva. Busca andar en Él. Busca la sujeción al Señor, porque eso es lo que te va a dar la paz y las fuerzas para vencer al pecado. Porque todo esto no lo hemos conseguido nosotros. Es que no lo tenemos que olvidar. Todo esto se nos ha dado de gracia. Todo esto nos lo ha dado Dios. Todo esto lo hace Dios, no nosotros.
Por eso tenemos que pedir, Señor, ayúdame, porque no soy yo el que consigue las cosas. Si yo me pongo a luchar con mi pecado, yo voy a ser derrotado una y otra y otra y otra vez. Y tendré esa frustración dentro de mí, de soy un pecador. Y sigo dando y me pongo triste, me quedo en depresión. Y qué lástima es ver a un creyente deprimido porque lucha con el pecado con sus fuerzas. No luches contra el pecado con tus fuerzas, lucha contra el pecado con la fuerza del Señor, con el que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder que si puede levantar a Cristo de los muertos, si puede levantarnos a nosotros de los muertos, ¿qué no va a hacer con ese pecado que se te resiste o que se me resiste? Es cosa del Señor. Y estos son realidades espirituales. Muertos al pecado, vivos para el Señor. Nunca lo olvidéis. Pero como antes, la pregunta del principio, ¿significa esto que podemos pecar libremente porque el Señor nos salva? No. No pecamos libremente, el pecado no nos gusta, el pecado nos asquea, porque somos nuevas criaturas. Y es por eso que sufrimos con el pecado. Porque ya no nos gusta el pecado. Lo aborrecemos. Y nos aborrecemos a nosotros mismos cuando cometemos pecado. ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y se revela contra nosotros. Por tanto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Los que hemos muerto junto con Cristo, tenemos la justicia de Cristo. Hemos sido justificados del pecado. Y eso es nuestra situación legal. Y es así. Somos justos, no con nuestra justicia, sino con la del Señor. Versículos del 8 en adelante. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está recalcándolo una y otra vez. Quiere que quede muy claro la muerte y la vida, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Antes, el pecado reinaba en nuestra vida. Y si somos sinceros lo podemos decir, el pecado reinaba en mi vida. Yo era un pecador. Yo era malvado. Mi cuerpo estaba corrompido. Y ahora el pecado ya no reina en mí. Ahora reina Cristo Jesús. Y esto es algo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente para siempre. Ahora reina Cristo Jesús. Y ahora hay que cambiar nuestro modo de utilizar nuestra vida, nuestro cuerpo mortal. Porque antes, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos antes? Pues obedecer a nuestros deseos de la carne. Antes nos entregábamos a los deseos de la carne, pero ya no. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fijaos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fijaos qué lista, dice aquí también Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos esa vida que caminar, esa vida que andar. Y teníamos una forma de comportarnos con todo tipo de pecados. Y podríamos poner alguno más a la lista de Pablo, pero Pablo pone los más llamativos y más claros. Y ahí es donde estábamos antes, en todo eso. Pero nos llama a seguir el camino del Espíritu, a seguir andando en esa nueva vida, pero con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Nunca olvidemos esto, que el creyente no puede hacer nada sin Cristo. Es como el pámpano. El pámpano no se puede separar de la vid, porque entonces no puede hacer nada, muere. Pero si está unido a la vid, da fruto. Esa es la idea, como decía Cristo en el Evangelio de Juan. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, de buscar la unión con Cristo, buscar seguir sus caminos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso de ya no presentar nuestros miembros al pecado, sino utilizarlos como instrumentos de justicia? ¿Cómo es posible hacer tal cosa? Buscando a Dios. Oramos todos los días. Leemos su palabra todos los días. Le buscamos todos los días. Nuestro pensamiento se va al Señor todos los días. Debemos buscar eso. Porque cuanto más unidos estemos al Señor, mejor podremos caminar esto. Porque el Señor es el que da fuerzas y según nos queremos separar de Él, empezamos a fracasar. Busquemos con más fuerza al Señor. Busquemos con más fuerza al Señor. Y yo lo insisto. ¿Y para qué? Si yo mismo no me voy a hacer caso. Si vosotros no me vais a hacer caso. ¿O sí? Nos vamos a ir de aquí y nos vamos a poner a hablar del partido de ayer que perdió el Madrid. Y nos vamos a olvidar de que hablamos de algo importante en la iglesia. ¿De qué hablamos? No sé, era algo de Romanos. Creo que estábamos por el capítulo 6 y que el próximo será el capítulo 7. Pero ¿qué dijo el predicador? No sé. Algo de Dios, no sé qué. Y ya, si ya empiezas a esforzar un poco más, pues dirás, bueno, pues sí, algo del pecado, dijo algo del bautismo, no sé. Bueno, más o menos, era algo de Dios. Y ya está. Y lo digo así un poco en tono de humor, pero es que es verdad. Es verdad como la vida misma. Que según salgamos por esta puerta, se nos va a ir olvidando. No quiero que pase eso. Y deberías tú decir en tu corazón, no quiero que pase eso. Señor, ayúdame a no quedarme igual. Señor, necesito de ti. Ayúdame, pero es que lo necesitamos hasta lo más básico, como para que dentro de 10 minutos, después de la predicación, no se nos haya olvidado todo. Pero hagámoslo de verdad os animo a hacerlo. Versículo 15 hasta el final. Otra pregunta. Bueno, pues ya está.
Si ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿significa todo esto de que ya no estamos bajo la ley, que podemos pecar? ¿Sí o no? Pregunto, ¿podemos seguir pecando? ¿No estamos bajo la ley? ¿Podemos pecar? No, no podemos pecar, no podemos pecar, no. La respuesta es no. Pero no porque sigamos una serie de leyes, ritos y demás, sino porque Dios ha cambiado nuestra vida. Porque Dios nos ha cambiado, porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos, siervos del Señor. Hemos cambiado nuestro amo. Y el problema de antes es que, aunque nosotros pensábamos que el pecado era lo más divertido, que el pecado era lo más emocionante, que el pecado era lo mejor y lo que más me agradaba, en realidad era esclavo. No podía salir de ahí. Y la esclavitud del pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. Sepas la ley o no la sepas. Intentes cumplirla o no intentes cumplirla. No la vas a cumplir y vas a morir. Porque la ley de Dios sirve para que sepamos que somos pecadores. Para que caigamos en arrepentimiento de rodillas delante del Señor y podamos decirle: Señor, soy un pecador y no puedo cumplir tu santa ley. La ley del Señor es buenísima, sí, lo es, pero es incumplible para un pecador. Y por tanto, tenemos que acudir a la gracia, a lo que no merecemos, a la gracia de Dios, el amor de Dios derramado por nosotros gratuitamente, sin tener ningún mérito en nosotros, sin haber hecho nada para merecerlo. No hacemos nada. Dios no nos debe nada y nos lo da porque quiere, porque nos quiere. Y entonces nosotros la tomamos. Personas que hemos dicho: no puedo cumplir tu ley santa. Soy pecador, pero no quiero serlo. Señor, cámbiame para no ser un pecador. Señor, cámbiame para no ser esclavo del pecado. No quiero ser esclavo del pecado. Quiero ser tu siervo. Quiero servirte a ti. Y en la servidumbre al Señor está la libertad. Porque solamente hay dos caminos. El mundo te dirá que hay miles, pero hay dos. El camino que lleva a la muerte y el camino que lleva a la vida eterna. Y no hay más. Y si no es el camino de la vida eterna, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, si no es ese camino, sea cual sea lo que tú creas que vas, es el camino de muerte. Entonces, tenemos que ver que el Señor nos ha liberado de esa esclavitud del pecado. Y ahora somos siervos de la justicia.
Pero es más, vale, la ley nos sirve para esto. ¿Significa entonces que ya no tenemos que leer la Biblia porque total, ya estamos en la gracia y no nos hace falta? Simplemente pues hablamos con el Señor, le pedimos y la Biblia no es necesaria. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es que la ley, el Antiguo Testamento, las leyes que debían en el Antiguo Testamento, tenían un objetivo: marcar nuestro pecado. Ahora acudimos a Cristo, pero es que en Cristo hay doctrina, enseñanza, y tenemos que seguirla. Como dice aquí, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué doctrina? La doctrina del Evangelio. Por eso digo que el Evangelio no se queda solamente en el plan de salvación, no se queda en el momento de convertirnos, sino que el Señor nos va diciendo cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida cristiana. No nos podemos quedar parados en el momento de conversión, porque tenemos algo que hay que llevar. Como dice en los últimos versículos, habla acerca de santificación, de fruto de santificación, dice el versículo 22. Y la santificación es un proceso, es un caminar con el Señor para irnos pareciendo y siendo moldeados cada vez más a semejanza de Cristo Jesús. Ese camino que tenemos que recorrer y andar todos como creyentes es el fruto que buscamos. Antes, en Gálatas, hemos leído también acerca del fruto del Espíritu. Cómo de repente del adulterio, fornicación, lascivia, bla, 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 todo eso termina cambiando ¿en qué? En amor, paciencia, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu. Todo eso es un carácter cambiado. Todo esto tiene que ver con la santificación del creyente. Entonces, ¿en qué tenemos que ocupar nuestros cuerpos? ¿En qué tenemos que ocuparnos? En lo que agrada al Señor. ¿Queremos no seguir pecando? Pues cosas prácticas. Pablo está siendo aquí muy práctico. Apartaos de la vida de pecado. ¿Por qué te vas donde está el pecado? ¿Por qué te dedicas a estar todavía donde estabas antes? Huye de allí y ponte a servir al Señor. Ya, pero es que yo no soy anciano de la iglesia, ni predicador. ¿Y qué? Puedes servir al Señor de muchas maneras y no hace falta ser ni anciano, ni pastor, ni predicador, ni líder, ni nada de eso. Todos y cada uno de vosotros podéis servir al Señor. Todos y todas. ¿Estoy siendo claro? Todos y todas las personas que estáis aquí, todos podemos servir al Señor. Todos. Con cosas pequeñitas o grandes, poniendo el corazón de Dios en todo lo que hacemos, preocupándonos por el prójimo. ¿Por qué? Porque nos lo dice el Señor, que tenemos que ser como aquel samaritano que cuidó al hombre que se encontró por el camino, que había sido atacado por los ladrones. Tenemos que hacer eso. Porque no podemos dejar desamparados a los huérfanos y a las viudas. No podemos. ¿Podéis ayudarlos? Sí podéis. Porque cuando veáis una injusticia tenéis que luchar contra esa injusticia. Porque tenéis que ser luz en el mundo y sal en el mundo. Y eso también es evangelio, y eso también es doctrina, y eso está en la palabra de Dios, y eso es lo que Pablo nos está presentando y lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Hay vida. Antes teníamos muerte, ahora tenemos vida. La vida se transforma, se ve de esta manera, con actos. Nosotros no nos salvamos por obras, pero hemos sido salvados para hacer obras. Hemos sido salvados para hacer obras. Hagámoslas. Si no, ¿para qué nos salvó el Señor? No nos salvó y ya está. El Señor no nos salvó para que nos quedásemos quietos. Nos salvó para que podamos andar,
para que sigamos caminando en los caminos del Señor, para que le sirvamos. Y servir es hacer. No solamente pensar. Si nos quedamos sentados no hacemos nada. Pongamos en práctica lo que el Señor nos enseña. La palabra de Dios es muy clara. Hemos dejado atrás el pecado. Eso es nuestra vida antigua, nuestra vida anterior. Ahora estamos en la vida eterna. Ahora tenemos un Señor diferente. Antes, esclavos del pecado. Ahora, siervos de Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir sus pisadas. Andar como Él anduvo. Si Cristo se comportó de una manera, hacerlo igual. ¿Y cómo nos vamos a comportar igual que Cristo? Pues sabiendo lo que hizo Cristo. Estudiando su palabra para poder saber cómo el Señor piensa, cómo el Señor actúa, cómo el Señor hace para hacer lo mismo e imitarle. ¿Cómo le vamos a imitar si no le conocemos? Sigamos conociendo al Señor para ponerlo en práctica. Caminemos en nuestra nueva vida. Y es mucho más, ¿cómo decirlo?, satisfactorio cuando ves que la vida que estás viviendo la vida. Eso es vivir la vida. Cuando tú sirves a los demás por Cristo, por su causa, cuando tú sirves a los demás, entonces de verdad dices, ahora siento que de verdad estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora es cuando de verdad estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Y ahora me siento bien. Ahora. Pero no es una cuestión de sentirse bien. Esto es una consecuencia. Un regalo, si lo queréis. Pero a veces el servicio es sufrido. Como el amor que es sufrido. Pero el Señor nos lleva ahí. El Señor, si algo nos enseñó, fue de sufrimiento. El Señor sirvió y sufrió y amó sin límites. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y entonces el gozo que vamos a tener en la presencia del Señor, de poder decir, Señor, aquí estoy, y que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. Qué bonito que el Señor nos pueda decir eso. Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que nos gustaría a cada uno de nosotros cuando estemos delante del Señor que nos diga eso. Pero eso es lo que tenemos que buscar. Y repito, no lo hacemos con nuestras fuerzas, ni con nuestras ganas, ni con nuestras estrategias. Lo hace el Señor. Espero que el Señor en esta mañana haya puesto en nuestro corazón este deseo. Este deseo de servirle más, de buscarle más, de intentar agradarle en todo lo que hagamos, de si vemos algún área en nuestra vida que aún sigue dominada por el pecado, decir, no, yo he muerto al pecado, Señor, sácame de aquí. Aunque nos guste. Aunque sea algo pequeñito, algo grande, no lo sé. Yo no conozco vuestras vidas, solo el Señor las conoce. Pero el Señor quiere obrar en vuestras vidas. El Señor quiere liberaros de las cadenas que os atan. El Señor quiere que seáis libres para servirle y que podamos de verdad ser esa sal y esa luz en el mundo que el mundo necesita. El mundo se cae a pedazos. El mundo se cae a pedazos. La gente muere a millones sin conocer al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no, es que yo no soy nadie, es que yo no sé qué, es que bueno, es que lo hagan otros. Cada cosita pequeña hace mucho. Cada cosita pequeña el Señor hace milagros. Simplemente es ponerse en manos del Señor. Es dejar que el Señor haga en nosotros y dejar de poner excusas. Dejar de decir yo no puedo. Es verdad, yo no puedo. Es cierto, no puedo. Pero es que el Señor sí puede. Y puede en ti. No seamos desagradecidos con el regalo que el Señor nos ha dado. Porque como dice en el versículo 23, hay dos destinos. El pecado tiene una paga.
una consecuencia, que es la muerte. Pero la vida eterna que el Señor nos da, no la hemos ganado nosotros. No sé si os habéis dado cuenta. El pecado tiene una paga, ¿vale? Tiene algo que se lleva a consecuencias. Pero la vida eterna no es una paga. No es la paga de nuestras acciones. No es como os habéis portado bien, os doy una paga. No. Es una dádiva de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, si hemos recibido ese regalo tan grande que no hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿lo vamos a despreciar? ¿O vamos a permitir que el diablo nos lo arrebate de esta forma y nos deje humillados y hundidos, en vez de decir, gracias Señor, y ahora con ese poder maravilloso que resucitó a Cristo de los muertos, levántame a mí también y ponme a servirte? Eso es lo que tenemos que hacer. Y disfrutar de verdad de la vida eterna en Cristo Jesús. Quédate con eso. Disfruta la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso se hace sirviéndolo. Sirviéndolo. Y apartándose del pecado para siempre. Por supuesto, vamos a tener luchas, pero eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. En la próxima sesión de la Carta a los Romanos veremos cómo luchamos con el pecado diario. Porque Pablo no es una persona idealista. Pablo es muy, muy práctico y es muy realista con lo que hay, incluso de sí mismo, y va a hablar muy duramente de sí mismo. Porque todos nosotros podríamos hacer lo mismo también. Todos tenemos luchas, pero el Señor es el que nos tiene que ayudar en esas luchas. Tenemos que enfocar nuestras vidas en el Señor. No en esforzarnos nosotros en no hacer, sino que el Señor nos cambie, que el Señor siga transformando. Pues que el Señor sea la gloria. Vamos a dar gracias por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos la atención acerca de lo que tú ya has hecho en nuestras vidas. Y Señor, te rogamos para que no nos hagas, no permitas que seamos necios, que nos comportemos de forma irracional y que sigamos cometiendo pecados sin parar, sin darnos cuenta de lo que tú has hecho, de la realidad espiritual que hay en nosotros, que hemos sido justificados, hechos justos por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por esa fe que nos lleva hasta ti. Gracias, Señor, por la justicia que recibimos, pero gracias también porque tú has cambiado nuestra vida. Ahora somos nuevas criaturas en tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, andar de esa manera. Te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas, que nos ayudes a vencer en las luchas que tenemos contra el pecado, para ti y para tu gloria, para poder servirte mejor, porque somos tus siervos y queremos, Señor, dejarnos llevar por ti. Queremos, Señor, que tú nos uses y queremos dejar de ser herramientas de iniquidad para ser herramientas de justicia. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que este mensaje no se olvide ni se aparte de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.